Regresamos aquí con Bolívar. ¿Qué pasó en el Perú? Para situarnos dónde empieza la historia, que estoy hablando de febrero del año 25. ¿Qué pasa? Llegó San Martín el año 20 aquí, hizo la campaña, tomó Lima, pero no tenía fuerzas para derrotar a los españoles, solamente ocupaba Lima. Y el norte del Perú, que también se había levantado a favor de la independencia, pero estaban los españoles muy fuertes aquí. San Martín fue a negociar a Guayaquil con Bolívar para que le preste asistencia. No, le ofreció muy pocas tropas, no quería sistema monárquico, no quería devolver Guayaquil al Perú, entonces Bolívar opta por dejar el poder. Aquí el Congreso nombra un triunvirato en el Ejecutivo, pero no está funcionando bien la guerra con España, hay algunos reveses, hay un motín en Balconcillo del ejército, y el Congreso, el primer Congreso peruano, elige como presidente a Ribagüero. Hay gente que dice que Ribagüero no fue el primer presidente porque fue golpista. Bueno, hay toda una discusión, pero al final fue Ribagüero el primer presidente. Ribagüero, que era peruano, de la nobleza peruana, trata de organizar el gobierno, hace las expediciones intermedias, no le va bien, trata de negociar con los españoles, al final es también destituido por el Congreso, sale con problemas, aunque casi lo fusilan incluso, y llega al poder Torretale, también lo nombra el Congreso a Torretale, tampoco funciona Torretale, tiene incluso tantas negociaciones con los españoles que termina asilándose en el Callao porque ya es perseguido, es acusado de ser pro-español, y finalmente el Congreso decide nombrar dictador a Bolívar, y Bolívar como dictador derrota pues a los españoles, como todos sabemos, en Junín y Ayacucho, ¿no? Lo nombran dictador, como se utiliza esa figura del Imperio Romano, que cuando la patria estaba en peligro, se le da todos los poderes a un hombre y luego él tenía cargo de devolver el poder. La famosa historia de Cincinato, ¿no? Que era un labrador, que el Senado romano lo nombró general. Cincinato derrotó a los enemigos de Roma y al día siguiente entregó la dictadura y regresó a su arado. Entonces ahí están los dibujos de Cincinato, otra vez volviendo a ser campesino. Devolvió el poder en cuanto pasó su momento. Entonces, aquí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? En febrero del año 25, el Congreso le prorroga el mandato a Bolívar, le dice que se quede como dictador, que siga gobernando. Bolívar al comienzo dice que no, que es un fenómeno absurdo y monstruoso, esas son sus palabras, que el Perú sería una nación parásita de Colombia si él se queda, pero el Congreso insiste. Ahí Basadren dice que no sabe bien si Bolívar estaba haciendo teatro y si quería quedarse como gobernante, y que hizo el teatro de que no quería. Bueno, vino una época impresionante, ahí te das cuenta que sobona se puede poner la gente con Bolívar. Le regalaron 1 millón de pesos, le pusieron estatuas, medallas, hay frases que realmente son increíbles. Vidaurre, por ejemplo, que un personaje importante, dice... yo amaba al general Simón más de lo que había pensado escrito. Era el esposo que, poseyendo a su amada, no ha hecho el balance de su afecto. Gamarra decía, la carta que usted me ha mandado la he besado muchas veces. No hay otra cosa que hacer, o Bolívar o nadie. Usted, General La Fuente decía, en Arequipa no tiene usted admiradores, sino adoradores. De ti, y dice que la gente cantaba en las misas, de ti viene todo lo bueno, Señor. Nos diste a Bolívar, gloria a ti, gran Dios. O sea, a ese extremo se cayó pues en adorar a Bolívar, ¿no? Entonces este Congreso incluso se autodisuelve, cosa rara en el Perú, el Congreso se autodisuelve y le entrega el poder absoluto a Bolívar. Entonces Bolívar convoca otro Congreso, en esa época los Congresos tenían 86 diputados, convoca otro Congreso, y en ese Congreso sí ya tiene problemas, porque hay una minoría liberal que está dirigida por Francisco Javier de Luna Pizarro, que le empieza a hacer la vida imposible a Bolívar. Entonces Bolívar tiene esa famosa frase que dice: ¿qué malditos diputados han mandado a Arequipa? Porque se llevaba mal con ellos. La Corte Suprema incluso lo apoya a Bolívar porque estaba alineada con él. Al final el Congreso se autodisuelve. Segundo Congreso que se autodisuelve por voluntad propia en abril del 26. Y Bolívar decide dar la famosa Constitución Vitalicia. Esta Constitución Vitalicia es bien curiosa. Miren, habían 4 poderes, no 3. Había el poder electoral. El poder electoral eran 100 electores que lo nombraban por 4 años. Estos 100 electores elegían al poder legislativo. No lo elegía la gente, sino estas 100 personas. Y el poder legislativo está dividido en 3. No había diputados y senadores, sino había senadores que duraban 24, que eran 24 y duraban 8 años,
tribunos que duraban 4 años, 4 años eran 24, y los censores que eran vitalicios, que eran 24 señores que por el resto de su vida. Y los censores eran los únicos que investigaban y fiscalizaban. Los senadores, como los senadores hoy en día, nombraban gente y revisaban leyes, y los tribunos venían a ser nuestros diputados. Y el poder ejecutivo era bien complicado. Había un presidente vitalicio, que por cierto era Bolívar. Había un presidente vitalicio, un vicepresidente y solamente 3 ministros. 3 ministros, que era el de Hacienda, Relaciones Exteriores y Guerra. No habían más ministros en esa época. Y esa era la constitución que se supone que nos iba a regir para siempre. Por eso se llama la constitución vitalicia. Y Bolívar era muy desconfiado de estar haciendo elecciones. Por eso nombra gente vitalicia y los censores para el resto de su vida. Y tenían tanto tiempo porque le dice a un amigo que las elecciones son la plaga de la República. Que no se puede estar eligiendo gente a cada rato. Entonces Bolívar planea lo que él llama la Federación de los Andes. O sea, unir Perú, Bolivia con Venezuela, Colombia, que en esa época era pues un solo país, y Ecuador, que era la Gran Colombia, que Panamá estaba también dentro acuérdense que Panamá se independiza de Colombia a comienzos del siglo XX, era una provincia colombiana. Curioso este cambio de opinión de Bolívar, porque él en su carta de Jamaica, ese documento que escribió años atrás, decía que era imposible que haya un solo país en Sudamérica por las distancias, pero ahí él trata de hacer la famosa Federación de los Andes, ¿no? Ahora, Bolívar no tenía una buena opinión de nosotros, ¿sabes? Por ejemplo, Hiram Paulding, un marino inglés, dice que almorzando con Bolívar, Bolívar le dijo en Huaraz: Bolívar condenó a los peruanos en términos generales. Me dijo que eran unos cobardes, que como pueblo no tenían virtudes varoniles. Dice que los denuestos contra el país fueron ásperos y sin reserva. Luego me dijeron que solía hablar siempre así de los peruanos. Bolívar no nos quería, nunca simpatizó mucho con el Perú. Había mucha envidia también en los demás países porque el Perú pues, era el país más rico en ese momento y había sido el país más realista, ¿no? Porque es verdad que aquí, si hubiera habido unas elecciones en ese momento, de repente los españoles se hubieran quedado, porque era un país que estaba contento con su situación de ser una ciudad rica, importante, no se sentían más españoles que peruanos, mucha gente acá. Hay un historiador que el otro día escribió en La República que si hubiera habido una elección hubiera acabado 50-50, calculaba él, porque había mucha gente que sí quería seguir con el régimen antiguo, seguir siendo súbditos españoles, y había otra gente que quería la independencia. No estaba bien peleado. Los principales ministros de Bolívar fueron José María de Pando, Manuel Vidaurre, Hipólito Unanue, ¿no? Que también pues se pasaban en los elogios a Bolívar, ¿no? Hay un documento, en la epístola Próspero que escribe José María de Pando, donde pues los elogios a Bolívar son tremendos, ¿no? Uno dice, este se exageró, ¿no? Incluso Pando dice que la Constitución vitalicia es divina, es la obra de un genio, es la perfección posible. Y llegan pues unos extremos de adulación tremendos. Pero Bolívar decide ir a Colombia, porque ya se le está moviendo el tema en Colombia, y le anuncia al Congreso que se va, que se regresa a Colombia, que va a dejar 3 batallones de colombianos acá en Lima para cuidar la independencia, y que se va. Entonces dice que la gente empieza a llorar, dice que ¿por qué te vas? Que estás dejando a la patria, saldrás hollando nuestros pechos y nuestros hijos, destruyendo la vida que has conservado. Hubo mítines, la gente le pedía que las señoras de Lima hicieron una manifestación pidiendo que Bolívar se quede, pero al final Bolívar se fue. Y antes de irse el 1 de septiembre, esto es para que vean que eso abona en la gente y cómo cambia después, ¿eh? Bolívar en ese momento era Dios. Dicen, el 1 de septiembre se decoró la Alameda de los Descalzos y las calles que van en ese paseo. El centro de la Alameda de los Descalzos parecía un salón. Una mesa opíparamente servida aguardaba a Bolívar con un retrato gigantesco de él. En la avenida Bancaes se habían colocado mesas con comida. La gente tiraba flores para que Bolívar las pise mientras caminaba. Bueno, Bolívar se va y sucede lo que siempre pasa en el Perú. Apenas se va, ya todo el mundo empieza a rajar de él, todo el mundo empieza a hablar de mal de él, empiezan a decir que es un dictador, que es un sinvergüenza, porque después casi una semana antes le tiraban flores y le decían que era Dios y que era perfecto. En cuanto se fue, empezaron a decir de todo contra Bolívar, que Bolívar era esto, que Bolívar era el otro. Bolívar deja el presidente provisorio, no es presidente en realidad, porque no lo tenemos como presidente en ese momento, a Santa Cruz. Entonces, se jura la Constitución vitalicia, pero ya empieza a haber un montón de protestas. Dice que en la jura que fue el 9 de diciembre del 26 fue muy poca gente. Entonces, como la gente no aplaudía, los ministros empezaron a tirar monedas para que la gente aplauda.
Entonces la gente cuando tiraba monedas empezó así a gritar viva la Constitución, y de repente empezaron a burlarse y la masa empezó a gritar viva la plata, mientras los ministros tiraban las monedas, que se supone que estaban tirando las monedas para que los aplaudan, pues nadie aplaudía, había muy poca gente. Eso cuenta Basadre aquí en Historia de la República. Entonces, esta Constitución no dura nada, se abole en febrero y los colombianos se rebelan, los colombianos se rebelan, dicen que se quieren ir, que no les pagan. Incluso empieza pues a haber un antibolivarianismo y el José Joaquín de la Riva, un poeta peruano, escribe pues esa famosa décima que dice: cuando de España las trabas en Ayacucho rompimos, otra cosa más no hicimos que cambiar moco por baba. Nuestras provincias esclavas quedaron de otra nación, mudamos de condición, pero solo fue pasando del poder de don Fernando al poder de don Simón. O sea que el rey de España, Fernando, había sido reemplazado por Bolívar. Bueno, se rebelan los soldados colombianos, hay un golpe de Estado, regresa un Congreso y el Congreso convoca elecciones y por 58 votos gana Lamar contra 29 votos de Santa Cruz, y Lamar es nuestro primer presidente, que lamentablemente, según Basadre, debió ser Santa Cruz, que era más capaz. Y así se acaba, 1.250.000 habitantes tenía el Perú en ese momento, así se acaba el gobierno de Bolívar, para que ustedes vean. Y bueno, Lamar ya vendría pues las famosas guerras con la Gran Colombia. Tuvimos una guerra con Colombia inmediatamente, a pesar de que Lamar era de origen ecuatoriano. El primer presidente constitucional le llaman a Lamar. Entonces así acabó, como les he contado hoy día, el gobierno de Bolívar en el Perú, y para que vean cómo en nuestra patria se endiosa a la gente y en cuanto se ausenta, ya empiezan pues el poder de don Simón, como le dijeron que iba a ser rey en lugar de don Fernando, que era el rey Fernando VII. Y esta es la lección de hoy día. Me gusta buscar temas pues que no se suelen comentar mucho. Así fue el gobierno de Bolívar en el Perú, el fin de la dictadura bolivariana.